Chiquilines, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Hoy lo que vamos a hacer es trabajar con la Edad Media, ¿sí? Y para eso les armé una presentación PowerPoint que tengo acá en la compu para que puedan entender un poquito mejor lo que estuvimos hablando en el video pasado, ¿sí? Les muestro. Nosotros acá tenemos la Edad Media, ¿sí? Y tenemos algunas cosas importantes de la Edad Media, ¿verdad? Se extiende desde el 476 a.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta 1492 con el encuentro de América. Esa Edad Media se va a dividir en dos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿sí? Bien, acá tenemos una línea de tiempo que nos muestra de forma más clara lo que les estaba diciendo. Vieron que en amarillo les aparece la Edad Media, en rosadito la Alta Edad Media y en un color fucsia la Baja Edad Media. Y algunos acontecimientos importantes, ¿verdad?, que se dieron durante ese momento histórico, ¿sí? Bien, acá en el mapa lo que nos muestra es el Imperio Romano de Oriente, ¿sí?, que seguía en pie, y por el otro lado el Imperio Romano de Occidente, que se va a transformar en muchos pueblos como los aparecen ahí, los anglos, los visigodos, los francos, los ostrogodos, los vándalos, entre otros, ¿sí? Así se va a configurar territorialmente lo que es la Edad Media. Bien. Habíamos estado hablando el video pasado sobre el feudalismo, ¿verdad? Y ahí les aparece un concepto muy importante, ¿sí? Como un sistema político, económico y social que se da en Europa, ¿verdad? Del siglo IX al XI, donde hay una fuerte riqueza. La riqueza estaba en realidad en la tierra, que se le llamaba feudo, y donde existía el señor feudal y el vasallo, ¿verdad? El señor feudal tenía armas y ejército, lo que le servía para poder defender a los reinos de las invasiones bárbaras. Y señor feudal y vasallo van a hacer un contrato feudal, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la imagen en donde aparece el contrato feudal entre el señor feudal, que es el que está de azul, y el vasallo, que es el que está más inclinado, ¿sí? Era un acuerdo, ¿tá?, entre el feudal y el vasallo, en donde el primero le da protección y manutención y el vasallo le brindaba ayuda y fidelidad, ¿tá? Por ejemplo, en las batallas, para defender las propiedades, entre otras. Y esa ceremonia se daba en el castillo, ¿sí? Bien, acá tenemos un feudo, ¿sí? Para que vean lo que era. Dijimos que el feudo eran tierras, pero ese feudo se dividía en partes. Por un lado está la vivienda del señor feudal, por otro lado están las viviendas de los campesinos que vivían en una aldea, ¿sí? Están las tierras cedidas por el señor a los campesinos, que son las que aparecen ahí, en fucsia, que son las tierras que se iban a trabajar, ¿verdad? Tierras pertenecientes a todo el feudo, bosques y pastos para el ganado, y por último tierras reservadas al señor feudal que la cultivaban los vasallos, que eran en realidad las mejores tierras, ¿no? Bien, habíamos estado hablando un poco de la sociedad de la Edad Media. Habíamos dicho que la sociedad de la Edad Media tenía una serie de características, ¿tá? Era estamental, significaba que estaba dividida en estamentos. Era jerarquizada, lo que significa que esos grupos tenían un orden en la sociedad. Y no había movilidad social, o sea, yo nacía campesino, moría campesino, ¿tá? El estamento era ocupado por nacimiento. Y organizada por la voluntad de Dios. Se creía que Dios había organizado este tipo de sociedad y no se podía cuestionar. Y habían grupos de personas privilegiadas y no privilegiadas. Y acá tenemos un tipo de organización de la sociedad estamental, ¿verdad? El rey, la nobleza, el clero y el pueblo o tercer estado, ¿tá? El rey, la nobleza y el clero eran los privilegiados, mientras que los no privilegiados eran los campesinos, ¿sí? Y esos no privilegiados debían pagar impuestos. Los privilegiados no tenían que pagar impuestos. ¿A quién le pagaban impuestos los no privilegiados? Bueno, al clero, la nobleza y el rey. Bien, acá tenemos algunas características del clero, ¿verdad? Las dos ramas a las cuales se dividían. Se dedicaban principalmente a las tareas de la iglesia, a rezar
eran curas, párrocos, y ahí tenemos su vestimenta típica. Por ejemplo, uno de los miembros del clero eran los monjes. Tenemos la vida de la nobleza, ¿verdad? La nobleza se dedicaba principalmente a la guerra, también como a la caza, al combate, a los torneos. Y por último tenemos la vida de los campesinos, que era la vida más complicada, una vida de trabajo, eran el 90% de la población. A su vez esos campesinos se dividían en otras formas, como campesinos siervos, libres, y su tarea era la agricultura, trabajar la tierra, ¿sí? Y darle la parte de la cosecha al señor feudal. Bien. Hasta aquí llegamos con la Edad Media. Ya este es otro tema del Renacimiento que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, después de lo que vamos a ver es el tema de la transición de la Edad Media a la época moderna, ¿sí? Bueno, lo que tienen que hacer ahora es poder responder los ejercicios de la ficha que yo les había mandado de una forma más clara con esta presentación PowerPoint que les hice y mandarla a este correo electrónico que es profehistoria1789@gmail.com. Tienen tiempo hasta el viernes 17 de abril para mandar los ejercicios de la ficha sobre la Edad Media que les había pasado, ¿sí? Si lo entregan después del 17 no hay ningún problema. Ponemos solamente la fecha para organizarnos, ¿sí? Espero que les haya quedado claro y bueno, a medida que vayan entregando la tarea les voy a ir dando una devolución, ¿sí? Bueno, chiquilines, les mando un beso grande, que pasen muy bien y nos estamos viendo dentro de poquito. ¡Saludos!